¿El punto 09 repitiendo es igual a 1? Los dos números definitivamente se ven diferentes, pero tienen el mismo valor y, por lo tanto, son iguales, lo que significa que si trazáramos estos dos números en la recta numérica, aparecen exactamente en la misma ubicación, en este punto aquí. Y recuerde que también podemos expresar 0.9 repitiendo como 0.9 con una barra sobre el 9, mostrando el dígito de 9 repeticiones indefinidamente. Y ahora veamos tres razones que muestran por qué 0.9 es igual a 1. Comencemos considerando la fracción 1/3. Vamos a convertir la fracción 1/3 a un decimal. Como una barra de fracción significa división, 1/3 es igual a 1 dividido por 3. Y ahora realicemos la división para encontrar la forma decimal de la fracción 1/3. El patrón continúa, que muestra 1/3 igual a 0.3 repitiendo o si queremos 0.3 con una barra sobre el 3. Ahora que conocemos la forma decimal de la fracción 1/3, consideremos la suma 3/3. Tanto en forma decimal como en fracción. Mirando la suma en forma decimal, observe cómo la suma es 0.9 repitiendo, que también debe ser igual a 1/3 más 1/3 más 1/3, que es igual a 3/3. Y 3/3 es igual a 1. Esta es una forma de mostrar 0.9 repitiendo igual a 1, o si queremos 0.9 con una barra sobre el 9 es igual a 1. Y ahora veremos una segunda razón que muestra por qué el punto 09 que se repite es igual a 1 usando una ecuación. Para comenzar, dejaremos que x sea igual a 0.9 repitiendo, y luego multipliquemos ambos lados y luego multipliquemos ambos lados de esta ecuación por 10. 10 veces x es igual a 10 por 10 veces 0.9 repitiendo es igual a 9.9 repitiendo. Entonces ahora tenemos la ecuación 10x es igual a 9.9 repitiendo. Entonces, usando esta nueva ecuación y la ecuación original, ahora restaremos x del lado izquierdo de la ecuación, y restaremos 0.9 que se repite del lado derecho de la ecuación. 10x menos x o 10x menos 1x es igual a 9x. Tenemos 9x es igual en el lado derecho 9.9 se repite menos 0.9 se repite igual 9. Para resolver por x, dividimos ambos lados entre 9. 9 dividido entre 9 se simplifica a 1 aquí y aquí. Esto se simplifica a x igual a 1. Ahora recuerde que comenzamos con x es igual a 0.9 que se repite, lo que nuevamente muestra 0.9 que se repite es igual a 1. Y ahora, por la tercera razón por la cual 0.9 repetido es igual a 1, usaremos una serie geométrica infinita. Este es típicamente un tema en un curso de álgebra 2 o álgebra universitaria. Para cualquier serie geométrica, si R es la razón común, y el valor absoluto de R es menor que 1, entonces la suma infinita viene dada por la fórmula A sub 1, que es el primer término en la serie, dividido por 1 menos R. Así que primero escribamos 0.9 repitiendo como una serie geométrica infinita. Este 9 representa 9/10, este 9 representa 9/100, este 9 representa 9.000 y así sucesivamente. Podemos escribir este decimal repetitivo como una serie geométrica infinita como 9/10 más 9/100, más 9.000 y así sucesivamente. Y ahora el valor por el que multiplicamos cada término para obtener el siguiente término de la serie es R, la razón común. Entonces, una forma de determinar la razón común es buscar un patrón en los términos. El primer término es 9/10, y podemos escribir 9/100 como 9/10, que es el primer término, multiplicado por 1/10, mostrando que multiplicamos la primera vez por 1/10 para obtener el segundo término. Y luego podemos escribir 9.000 como 9/100, el segundo término, multiplicado por 1/10, que muestra encontrar el tercer término, multiplicamos el segundo término por 1/10. Esto muestra que R es igual a 1/10. También podemos determinar la razón común, R, usando la fórmula dada aquí, 1 sub n dividido por 1 sub n menos 1, lo que significa que podemos encontrar la razón común, R,
seleccionando cualquier término de la serie y dividido por el término anterior. Si usamos el primer y el segundo término, R es igual al segundo término de 900 dividido por el primer término del 910. Debido a que la barra de fracción significa división, esto es 900 dividido por 910 y dividido por 910. Es equivalente a multiplicar por el recíproco de 19. Simplificando antes de multiplicar, hay un 9 en 9 aquí y aquí hay un 10 en 10 y 10 en 100. Este producto es igual a 1/10, que es la ración común, R. Ahora podemos determinar la suma infinita, que debe ser igual al decimal repetido usando la fórmula A⁴ dividida por la cantidad 1 menos R. Hagamos esto en la próxima diapositiva. La suma infinita, que equivale al decimal repetido, es igual a 1⁻1, que es 9/10. Dividido entre 1 menos R, entonces tenemos 1 menos 1/10 tiene una fracción o como decimal. Usemos la fracción. Entonces tenemos 9/10 dividido entre 1 menos 1/10 es igual a 10/10 menos 1/10, que es 9/10. Cualquier valor distinto de 0 dividido por sí mismo es igual a 1. La suma de las series infinitas es igual a 1, que también es igual al decimal repetido. Entonces, una vez más, hemos mostrado 0.9 que se repite es igual a 1. Espero que hayas encontrado esto útil.